No sabes lo que me ha costado. Hasta llegar Ha costado a una, mucho. hasta llegar a Ha una sufrido. tranquilidad emocional, una paz interior que es lo que quiero seguir fomentando en mi vida. Me rodeo de gente que me quiere, valoro muchísimo el día a día, soy una persona muy positiva y eso me ha llegado a estar aquí. Vale, yo perdono y perdono porque no los tengo en mi vida. Son personas que inclusive atacándome de la manera que me atacaban no estaban en mi vida, pero no olvido, no puedo olvidar. La impotencia de sentir que todo lo que yo hacía y lo que no hacía parecía que no valía. No servía para nada. Y entonces tuve que dejar la televisión y tuve que dejarla. Y justamente, Pues te digo una cosa, porque la justamente- televisión te quiere. la televisión Vale, te yo quiere. y tengo que dejar evidente. claro que yo no dejé la televisión, dejé de trabajar asiduamente en la televisión para no tener que afrontar Sufrir. Para sanar. frentes que no venían conmigo o si venían conmigo me hacían daño. Este sábado 26 de julio se vivió uno de los momentos más comentados de la televisión reciente: el esperado regreso de Rosario Moedano a la pequeña pantalla. Su aparición no fue una más, ni un simple paso por plató. Fue un verdadero acontecimiento mediático cargado de matices, silencios elocuentes y mensajes con doble sentido que no dejaron indiferente a nadie. La sobrina de Rocío Jurado volvió a escena después de un tiempo alejada del foco público, y lo hizo con una serenidad que contrastó con el ruido generado a su alrededor. Su entrada al programa estuvo envuelta en aplausos del público y cierto respeto por parte de los colaboradores, algo poco habitual cuando se trata de una figura tan vinculada a la controversia mediática de los últimos años. Y sin embargo, ella se mantuvo firme, enfocada, sin perder la compostura, centrándose en lo que verdaderamente le interesa: su música, su familia y su papel como madre. Desde los primeros minutos, quedó claro que Chayo no iba a entrar en juegos de confrontación directa, pero tampoco venía a callar. Aunque evitó nombrar de forma explícita a ciertas personas, no hizo falta. Las alusiones fueron claras, certeras y, sobre todo, oportunas. Uno de los momentos más significativos fue cuando se refirió a su papel como madre con una frase que, aunque dicha con suavidad, llevaba pólvora dentro: antes que artista, soy madre. Estoy criando a mis hijos y eso es lo que da sentido a mi vida. Una afirmación aparentemente inocente, pero que se leyó como una crítica implícita hacia Rocío Carrasco, quien ha estado en el centro del debate público precisamente por su rol como madre y la exposición constante de su situación familiar. Chayo, en cambio, decidió no hablar directamente de su prima, pero sus palabras reflejaban una posición clara. Ella cuida de sus hijos, está presente en su día a día y considera eso su mayor logro. En paralelo, algo que llamó especialmente la atención fue la coincidencia entre esta intervención televisiva y el debut de Terelu Campos como nueva presentadora del programa. La casualidad, o no tanto, de que en una jornada tan importante para Terelu, ella brillara por su ausencia mientras Chayo acaparaba toda la atención, no pasó desapercibida. Las redes sociales, de hecho, ardieron con comentarios negativos hacia la labor de Campos como conductora. Se la acusó de no saber controlar los tiempos, de estar desubicada y de provocar una sensación de caos entre los colaboradores. Mientras tanto, Moedano se desenvolvía con soltura, como si nunca se hubiera marchado, ganándose el aplauso del público presente y evitando cualquier tipo de crítica directa en el plató. Durante la entrevista, Chayo compartió detalles muy personales sobre su trayectoria, reconociendo que hubo un momento en el que se sintió arrinconada, menospreciada y obligada a apartarse de los medios. Sentía que hiciera lo que hiciera no tenía valor. Me llegué a convencer de que no servía para nada y decidí alejarme, confesó con una mezcla de tristeza y determinación. No abandonó la televisión por falta de oportunidades, sino por salud emocional. El desgaste era tal que necesitó desconectar para proteger su vida privada, su matrimonio y, sobre todo, a sus hijos. En su testimonio dejó entrever cómo el entorno mediático, especialmente el relacionado con el extinto programa Sálvame, supuso un auténtico calvario. Fue clara al decir que ese formato destrozó familias, generó rupturas y fue una maquinaria despiadada que, con el pretexto del entretenimiento, generó daños irreparables en la vida de muchas personas. El caso de su familia no fue la excepción. Recordó cómo su madre, Rosa Benito, y su padre, Amador Moedano, también fueron víctimas del sistema televisivo al que se entregaron. Rosa, por ejemplo, accedió a participar activamente en Sálvame por necesidad económica, por las deudas acumuladas y por presión externa. Esa exposición terminó desgastando no solo su imagen pública, sino también su relación con Amador. Chayo, observando todo desde dentro, decidió cortar con ese ciclo. Prefirió retirarse,
asumir las consecuencias y apostar por una vida más sencilla pero más auténtica. Dejó claro que prefiere criar a sus hijos en un entorno libre de toxicidad mediática antes que vivir del escándalo. A lo largo del programa, interpretó su tema ¿De qué vas?, una canción que define como su respuesta a tantos años de crítica, burla y subestimación. La escribió en un momento de ruptura, cuando necesitaba reafirmarse y decir en voz alta que sigue viva, que no ha perdido su esencia y que sigue luchando por sus sueños. El mensaje era directo. Ha decidido vivir su vida sin meterse en la de nadie, aunque durante años muchos se han empeñado en invadir la suya. La canción Fénix, otra de las piezas mencionadas durante su aparición, sirvió para reafirmar esta etapa de renacimiento. Y aunque Amor Romeira también la interpretó, la audiencia no tardó en señalar que fue Chayo quien realmente supo transmitir el alma del tema. Su voz, tan parecida a la de su tía Rocío Jurado, y su capacidad para emocionar sobre el escenario, evidencian que el talento está ahí, aunque no siempre se le haya dado la oportunidad de brillar como merece. En más de una ocasión dejó mensajes dirigidos, aunque nunca agresivos, a quienes durante años la ridiculizaron públicamente. Kiko Hernández, Belén Esteban y otros nombres recurrentes en la prensa del corazón recibieron indirectas sutiles pero claras. Chayo Moedano no ha regresado para saldar cuentas ni para alimentar titulares, pero sí ha vuelto con una intención firme: exigir respeto. No se trata de revancha ni de venganza, no busca revancha porque no la necesita, y sin embargo, eso no significa que permanezca callada. Tras años de ser objeto de críticas injustas, de juicios mediáticos que la despojaban de contexto, de bromas que iban más allá de lo aceptable y de una presión pública constante que ha intentado desdibujar quién es realmente, Rosario ha llegado a un punto donde ha decidido no tolerar más atropellos. Ha sido usada como argumento fácil, carne de debate superficial y figura manipulable por quienes durante años han encontrado rentable pisotear su nombre, su familia y su dignidad. Durante mucho tiempo aguantó, resistió en silencio, dejó que otros hablaran por ella, que distorsionaran su historia y convirtieran sus decisiones personales en espectáculo. Pero hoy ha marcado un antes y un después. Ha trazado un límite nítido entre lo que consiente y lo que ya no va a aceptar. No quiere pleitos, ni conflictos, ni polémicas vacías, pero tampoco está dispuesta a agachar la cabeza. Ha regresado con otra energía, con otra mirada, con una forma distinta de habitar el espacio público. Desde la madurez, desde la determinación de ser ella misma, sin pedir permiso ni perdón. Su discurso, lejos de la confrontación directa, sorprendió precisamente por la serenidad con la que fue construido. En ningún momento buscó provocar. Tampoco se escondió. Su forma de hablar, de sostenerse emocionalmente ante los focos, de poner énfasis en lo que verdaderamente le importa, fue elocuente. Se presentó como una mujer que ha atravesado etapas difíciles, que ha conocido el dolor de sentirse juzgada sin poder defenderse, que ha tenido que asumir el coste de mantenerse fiel a sí misma en un entorno mediático que muchas veces premia el escándalo y castiga la autenticidad. Pero no volvió como una víctima. Su reaparición no fue la de una persona que clama por compasión ni la de alguien que pretende despertar lástima. Al contrario, fue la de una mujer fuerte, en paz con sus decisiones, que ha aprendido a valorar lo esencial y que ahora se atreve a decirlo con claridad, aunque no a gritos, aunque no con la agresividad que tantos otros han utilizado contra ella. Esa templanza, esa compostura con la que sostuvo su relato, esa coherencia entre lo que decía y cómo lo decía, fue precisamente lo que más impacto causó. Chayo habló de su día a día, de lo que le da sentido a su vida. Despertar junto a sus hijos, disfrutar de su crecimiento, verlos sanos, felices, ajenos al ruido que tanto daño le ha hecho a ella. Contó que valora profundamente lo sencillo, lo que no se puede comprar ni maquillar: la salud, la risa, el amor, la música. Reivindicó un estilo de vida basado en la calma, en la conexión real con sus emociones, en el compromiso con su familia y en la dedicación absoluta a su faceta artística. Hizo del ordinario una bandera, y eso, en un mundo donde se premia la exageración, resultó extraordinario. No necesita más. No quiere más. No le interesa impresionar, ni competir, ni convertirse en un personaje de consumo rápido. Quiere ser, simplemente, quien es. Y eso es lo que defendió con cada palabra, con cada silencio, con cada gesto. Pero no fue solo lo que dijo, sino todo lo que dejó entrever. Porque sin nombrar a nadie directamente, cada frase tenía peso, cada idea estaba cargada de sentido. Fue imposible no leer entre líneas ciertas referencias. Rocío Carrasco, por ejemplo, estuvo presente todo el tiempo, no por ser mencionada, sino porque la sombra de esa comparación inevitable sobrevolaba cada intervención. Chayo no entró al trapo. No atacó. No confrontó. Pero sí diferenció. Sí marcó distancia. Lo hizo desde la afirmación de sí misma,
yo soy madre, y para mí, eso lo es todo. Una frase así, dicha en ese contexto, y conociendo el debate mediático que ha envuelto a su prima durante tanto tiempo, fue mucho más que una declaración familiar. Fue una toma de posición ética, emocional y también pública. Porque cuando una mujer en televisión afirma que ser madre es su prioridad, que ha sacrificado cosas por estar con sus hijos, que ha renunciado a la exposición por preservar su hogar, está trazando una línea que, aunque no se diga, tiene destinatarios concretos. Y eso lo entendió todo el mundo. Lo mismo ocurrió con las alusiones al universo Sálvame. No necesitó repetir nombres. Bastó con recordar el daño sufrido, la sensación de inutilidad que la llevó a retirarse, la impotencia de saber que hiciera lo que hiciera, nunca era suficiente. Compartió que sintió que no valía, que cada paso que daba era ridiculizado, cuestionado, deformado. Y por eso se fue. No porque le faltaran tablas, talento o voluntad, sino porque ya no podía seguir soportando un entorno donde el respeto brillaba por su ausencia. Decidió alejarse para protegerse, para no exponerse más a un sistema que no la entendía ni la quería en sus propios términos. Y en esa retirada, en ese silencio autoimpuesto, se reconstruyó. Hoy regresa no para pedir perdón, ni para aclarar malentendidos, ni para reescribir lo que ya pasó, sino para confirmar que sobrevivió. Que sigue aquí. Que eligió vivir su vida sin depender de la aprobación externa. Y que ese fue el mayor acierto de su trayectoria. La música fue, es y seguirá siendo su refugio. Lo dejó claro. Allí es donde vuelca lo que siente, donde encuentra la paz que muchas veces le negó el exterior. Canciones como ¿De qué vas? O Fénix no son solo títulos. Son declaraciones, respuestas a un mundo que la subestimó y también vehículos para sanar. Cantó con el alma, con esa voz que recuerda inevitablemente a la de su tía, pero que es completamente suya. Su actuación no necesitó fuegos artificiales ni escenografías grandiosas. Bastó con verla plantarse en el escenario, con esa mezcla de vulnerabilidad y firmeza, para entender que no está improvisando este momento. Lo ha trabajado, lo ha esperado, lo ha merecido. Y así, sin escándalos, sin gritar, sin dramatizar, dijo lo que tenía que decir. O más bien, lo sugirió, lo insinuó, lo dejó flotando en el aire con una potencia que a veces solo tienen las palabras no dichas. En un plató donde el espectáculo suele basarse en la agresión verbal, su discurso fue casi revolucionario. Porque optó por el silencio consentido, por la pausa reflexiva, por la palabra medida. Su intervención tuvo algo de acto político, de reivindicación íntima y a la vez colectiva. Representó, quizás sin proponérselo, a tantas personas que han sido injustamente juzgadas, que han tenido que huir del foco para sobrevivir, que han sido incomprendidas por no seguir el guión que otros les escribieron. Chayo habló por ella, pero también habló por muchas otras. Y así, Rosario Moedano ha regresado. No como personaje, sino como persona. No como contenido televisivo, sino como mujer. Y lo ha hecho con una claridad que desarma, con una coherencia que emociona, con una fuerza tranquila que impone respeto. Ya no necesita que la aplaudan todos, ni que los programas giren en torno a su apellido. Solo quiere vivir fiel a sus valores, en coherencia con lo que cree y con lo que ama. Y eso, en un entorno donde lo superficial reina, es un gesto profundamente valiente. Su regreso no es una vuelta al pasado, sino una confirmación de que ha tomado el control de su historia. Porque ya no necesita gritar para que se escuche su verdad. Su simple presencia, hoy, ya lo dice todo. Durante mucho tiempo, hubo un espacio televisivo que pareció tener como único propósito desestabilizarla por completo. No se trató de simples comentarios o críticas pasajeras. Fue una campaña prolongada de desprestigio que empezó con el asunto de Antonio Tejado, continuó con ataques dirigidos a su pareja sentimental y terminó enredándose en una maraña de acusaciones y burlas nacidas desde los mismos pasillos de la productora responsable. Se la convirtió en diana constante de ataques, tanto por su vida profesional como personal. Se cuestionaba cada movimiento suyo, cada silencio, cada palabra, cada elección, hasta lo que no hacía. Todo parecía susceptible de ser convertido en espectáculo o motivo de mofa. Incluso su madre se convirtió en blanco colateral de esa maquinaria de desprestigio, recibiendo una lluvia de comentarios hirientes que terminaron marcando una etapa oscura para ambas. Uno de los momentos más crueles y representativos de este ciclo de humillaciones fue aquel episodio ampliamente difundido en redes sociales, donde ella y su madre aparecían interpretando un tema musical, mientras algunos colaboradores del programa, como Kiko Hernández y Mila Ximénez, imitaban su actuación con saña y tono burlesco, caricaturizándolas como si fueran un par de animales atropellados, haciendo de su interpretación un chiste fácil y cruel. Aquella escena, más allá del show televisivo, dejó una herida profunda.
Porque para quien lucha por ganarse un lugar en el ámbito musical, que su trabajo se trivialice de esa forma frente a millones de personas no es simplemente doloroso, es devastador. Pocos se detienen a pensar en el impacto real que tiene en el alma de un artista el ser ridiculizado sin piedad, sin compasión, por intentar hacer lo que ama. Durante años, parecía que cualquier cosa que hiciera o dijera Rosario Moedano era utilizada como material para el escarnio. Todo lo que se vinculaba a ella, su familia, sus decisiones, su carrera artística, se convertía automáticamente en objeto de juicio público, en una especie de circo mediático sin reglas. Pero lo más grave no fue solo la mofa ni los chismes, fue el intento sistemático de desacreditarla como mujer, como madre, como profesional. Se llegó incluso a construir una narrativa venenosa sobre su esposo, inventando rumores que pretendían dinamitar su entorno más íntimo. Las consecuencias no fueron solo emocionales, sino sociales, familiares y laborales. Era como si alguien hubiera decidido que ella debía ser borrada del panorama mediático a toda costa, sin importar los daños colaterales. A pesar de todo, Rosario volvió. Pero lo hizo con una templanza que sorprendió a muchos. No necesitó recurrir a polémicas para captar atención. No mencionó a su madre, ni usó el nombre de su padre, ni explotó ningún tema escandaloso. Su regreso no fue el de una mujer herida, sino el de una persona que ha sobrevivido a un proceso largo de silencios, injusticias y reinvención. Reapareció desde un lugar mucho más genuino, con la tranquilidad de quien sabe que no tiene que rendir cuentas a nadie. No necesitó de morbo ni titulares llamativos. Bastó con su presencia serena, su firmeza interior y la claridad con la que se expresó sobre lo que verdaderamente importa: su salud, su familia, su música y su paz. En medio de toda esta tormenta mediática, ella ha sabido poner en valor aspectos que muchos en ese mundo olvidan. El hecho de estar viva, de tener un hogar lleno de amor, de contar con 3 hijos que la motivan a seguir adelante, y de tener a su lado a un compañero de vida que la ha acompañado por más de 3 lustros. Habló con naturalidad sobre su faceta como compositora, recordando que no solo interpreta, sino que también escribe sus canciones y que incluso otros artistas han interpretado su obra. Fue un mensaje sencillo, pero poderoso. Una reivindicación de lo auténtico, de lo trabajado, de lo construido con esfuerzo. Y eso, en un entorno donde todo se mide por el impacto del escándalo, es una forma silenciosa pero rotunda de resistencia. A lo largo de los años, Rosario Moedano ha sido objeto de una exposición mediática implacable, constante, a menudo cruel y casi siempre injusta. Lo que empezó como una figura pública ligada a una herencia familiar llena de luces y sombras, se transformó en el blanco de una maquinaria televisiva que no ha tenido reparo en convertirla en diana de chismes, burlas, acusaciones sin sustento y ataques personales disfrazados de entretenimiento. En todo ese tiempo, ha tenido que aprender a convivir con una presión mediática asfixiante que ha traspasado los límites de lo éticamente aceptable y que, en más de una ocasión, ha llegado a rozar los márgenes de lo judicial. Las agresiones verbales que ha recibido no han sido simples comentarios desagradables. Han sido discursos cuidadosamente diseñados para humillarla, para dañarla emocionalmente, para poner en duda su valor, su talento y hasta su dignidad como persona. Durante mucho tiempo, su imagen ha sido distorsionada, manipulada y utilizada como pieza útil en un juego mediático donde lo único que importa es la audiencia, sin importar a costa de quien se consiga. Uno de los momentos más representativos de esta violencia estructural disfrazada de show televisivo se vivió recientemente en un programa que, como tantos otros, sigue extrayendo rédito del pasado, revolviendo heridas abiertas y alimentando su contenido con viejos fantasmas. Allí, uno de los rostros más conocidos de ese universo televisivo se dirigió a ella con una amenaza clara, pública, directa: llevarla a juicio por haberlo calificado como maltratador mediático. Una palabra que, más que un insulto, fue una denuncia simbólica, una forma de nombrar una práctica constante de desprestigio, hostigamiento y abuso verbal que se ha repetido durante años. La amenaza fue lanzada en directo, envuelta en una retórica condescendiente y llena de desprecio, como si tuviera la intención de recordarle su sitio, de advertirle que alzar la voz tiene consecuencias, que hay castigos para quienes osan nombrar lo que otros prefieren callar. Pero lo más ofensivo de ese momento no fue solo la amenaza en sí, sino el tono en el que se le habló, la forma en que se hizo alusión a su vida privada, a su situación económica, al hecho de ser madre de familia. Se le espetó, sin pudor y con evidente intención de herir, que tenía hijos que mantener, que debía ganarse la vida, sugiriendo de forma soterrada que su aparición pública respondía más a una desesperación económica que a una decisión profesional o personal. Fue un retrato lamentable, no solo por lo que se dijo, sino por lo que representa. Una manera profundamente perversa de utilizar la televisión como tribunal, sin derecho a defensa, sin respeto, sin humanidad. Y a pesar de todo, Rosario no reaccionó como muchos esperaban.
No devolvió el golpe, no cayó en el barro, no se dejó arrastrar por la provocación. Su respuesta fue otra, mucho más poderosa, mucho más difícil, mucho más elegante. Eligió el silencio reflexivo, la templanza, la coherencia. Eligió no convertirse en lo que otros querían que fuera. En lugar de gritar, habló con serenidad. En lugar de insultar, construyó argumentos desde la calma. En lugar de victimizarse, reivindicó su historia desde la dignidad. Y en ese gesto se hizo grande, inmensa, porque demostró que no hace falta levantar la voz para hacerse oír, que hay una forma de resistencia que no necesita ruido, que se apoya en la verdad, en la constancia y en la integridad. Su manera de actuar fue una lección pública de entereza, una respuesta contundente que dejó en evidencia la bajeza de quienes intentaron desdibujarla, convertirla en una caricatura, reducirla a un personaje manipulable. Ella, en cambio, dejó claro que detrás de su nombre hay una mujer de carne y hueso, con historia, con cicatrices, con talento, con una carrera que ha construido con esfuerzo a pesar del desprecio, con una familia que ha protegido de la exposición malsana y con una voz propia que ya no está dispuesta a seguir silenciando. En un ecosistema mediático donde muchas personas han hecho de la provocación su modus vivendi, donde hay quienes se han limitado a comentar, a opinar, a especular desde el confort de un plató sin haber creado nunca nada desde la autenticidad, Rosario representa lo contrario. Ella no vive del escándalo. No construye su identidad pública a partir de las ruinas de los demás. Ella canta, crea, trabaja, cuida de los suyos, se levanta cada día para seguir apostando por su arte, por su verdad, por su camino. Y eso, en un entorno que premia lo superficial y castiga la profundidad, es un acto radical. Porque mantenerse firme sin recurrir al insulto, sin ceder al juego de la destrucción, es mucho más difícil que entrar en la rueda del sensacionalismo. Porque resistir con la frente en alto, sin rebajarse, sin traicionarse, exige una fuerza interior que muy pocos tienen. Ella sí. Ella la tiene. Y por eso sigue, y seguirá, defendiendo su espacio sin renunciar a su esencia. Hoy, tras años de ser señalada, cuestionada, ridiculizada y usada como moneda de cambio en el mercado de la televisión basura, Rosario Moedano se presenta como una mujer que no necesita validación ajena, que no busca revancha pero sí exige justicia y respeto, que no tiene interés en responder con odio, pero que ya no va a permitir que se le falte más al respeto. Ha llegado a un punto de madurez emocional en el que su presencia no se impone desde la rabia, sino desde la seguridad. Desde la serenidad de quien ha aprendido a conocerse, a perdonarse, a reconstruirse. De quien ha decidido que su historia la escribe ella, y que nadie más va a ponerle voz a su relato. Por eso, en cada gesto, en cada palabra que elige o que calla, está construyendo algo mucho más grande que una simple réplica a quienes la atacan. Está edificando un discurso valiente, sereno, profundamente humano. Y eso, en el contexto en el que se mueve, es una forma de coraje que merece ser reconocida. Porque ha elegido la paz en un mundo que premia la guerra. Ha optado por el trabajo constante frente a la fama fugaz. Y ha preferido ser fiel a sí misma antes que complacer a quienes la quisieron débil, callada o sumisa. Por todo eso, y a pesar de todo, sigue aquí. Y sigue fuerte.